Mi familia me engañó en mi boda. Prometieron pagar todo, pero me enviaron una factura de .34 2 días después. Entonces descubrí que era una táctica de manipulación generacional y los dejé sin palabras. Tengo 28 años. Trabajo como ingeniera de software. Y llevo casi 3 meses sin hablar con mis padres, después de que básicamente intentaran arruinar lo que se suponía que era el día más feliz de mi vida. Y cuando digo arruinar, no estoy exagerando, porque 2 días después de mi boda, me enviaron una factura por $34,000. Sí, leíste bien, una factura, itemizada, con intereses sugeridos si pagaba tarde. Pero supongo que debería empezar desde el principio porque esta historia realmente comienza mucho antes de la boda, probablemente desde que tengo memoria. Crecí siendo la segunda hija, la menor, y mi hermana Melissa siempre fue la favorita. No es que yo esté resentida ni nada, o sea, sí lo estoy, pero he aprendido a vivir con eso, ¿sabes? Melissa tiene 4 años más que yo, y desde que éramos niñas las cosas siempre fueron diferentes para ella. Cuando ella quería clases de ballet, las conseguía. Cuando yo pedía lo mismo, mis padres decían que no había presupuesto. Melissa fue a una universidad privada carísima, toda pagada por ellos, mientras que yo tuve que conseguir becas y trabajar medio tiempo para pagar la mía, porque de repente el dinero era un problema. Y lo peor es que nadie en la familia parecía notarlo. O si lo notaban simplemente lo ignoraban como si fuera normal que una hija recibiera todo y la otra tuviera que arreglárselas sola. Me volví independiente muy rápido. Tipo, a los 16 años ya estaba buscando trabajos de verano y ahorrando cada centavo que podía porque sabía que no podía contar con ellos para nada. Y mirando hacia atrás ahora, creo que eso fue lo mejor que me pudo pasar porque me hizo fuerte y autosuficiente. Pero en ese momento dolía muchísimo. Dolía ver cómo Melissa conseguía un auto nuevo para su cumpleaños número 17, mientras que yo tuve que comprar mi propio auto usado con el dinero que había ahorrado de trabajar en un restaurante durante 2 años. Dolía escuchar a mis padres presumir sobre los logros de Melissa en reuniones familiares, mientras que mis calificaciones perfectas y mi beca completa apenas merecían una mención. Pero bueno, así eran las cosas, y yo aprendí a aceptarlo. Las cosas realmente escalaron hace como 5 años cuando Melissa se casó. No me malentiendas, yo estaba feliz por ella, de verdad. Pero lo que pasó en su boda fue simplemente ridículo. Mis padres le dieron $400,000 como regalo de bodas. $400,000. Lo dijeron en el brindis como si nada. Básicamente anunciaron frente a todos los invitados que le estaban dando esa cantidad para que ella y su esposo compraran su casa de ensueño. Recuerdo estar sentada ahí con mi novio de ese entonces. Bueno, ahora es mi esposo James. Y los dos nos miramos como diciendo, ¿qué demonios acaba de pasar? Yo había estado compartiendo apartamento con 2 compañeras de cuarto para poder pagar la renta, y estos dos acababan de regalar casi $500,000 como si fuera calderilla. Después de eso me distancié un poco de ellos. No de forma dramática ni nada, solo dejé de visitarlos tan seguido, y reducí el contacto a llamadas ocasionales y reuniones familiares obligatorias. James y yo nos mudamos juntos al año siguiente, y empezamos a construir nuestra propia vida sin depender de nadie. Él es diseñador gráfico y trabaja desde casa, y honestamente nos iba bastante bien económicamente. Nada lujoso, pero cómodos. ¿Me explico? Podíamos pagar la renta sin problemas, salir a cenar de vez en cuando, ahorrar un poco cada mes. Era una buena vida. Hace 1 año y medio, James me propuso matrimonio en un fin de semana que fuimos a la playa. Fue súper simple y perfecto. Solo nosotros dos y el atardecer, ya sabes, exactamente como yo quería. Cuando les conté a mis padres esperaba una reacción tibia, tipo un, «Qué bien, mija, felicidades» y ya. Pero sorprendentemente se mostraron súper emocionados. Mi mamá hasta lloró por teléfono y dijo que no podía esperar para ayudarme a planear todo. Yo estaba como confundida, pero también un poco esperanzada, ¿sabes? Como que tal vez finalmente iba a tener mi momento, tal vez finalmente iban a tratarme como trataban a Melissa. Empezamos a planear la boda con un presupuesto de $36,000 que James y yo habíamos ahorrado durante 2 años. Queríamos algo bonito pero modesto, como 100 invitados, en un venue lindo pero no ostentoso, flores bonitas pero sin exagerar. Mi mamá venía conmigo a las citas con los proveedores y parecía genuinamente involucrada. Daba su opinión sobre los colores y los arreglos florales. Hasta me ayudó a elegir mi vestido. Mi papá llamaba cada semana para preguntar cómo iban los planes. Era raro pero lindo. Pensé que tal vez habían reflexionado sobre cómo me habían tratado todos estos años y estaban intentando compensarlo. Como 2 meses antes de la boda estábamos en una comida familiar, tipo un domingo típico en casa de mis padres con Melissa, y su esposo también ahí. Y mi papá de repente dice, «Lauren, tu madre y yo hemos estado hablando y queremos pagar tu boda completa». Quedé en shock.
Literalmente me quedé con el tenedor a medio camino a la boca sin poder moverme. James me apretó la mano por debajo de la mesa y yo solo pude decir, ¿en serio? Y mi mamá dice toda sonriente, sí, mija, es lo mínimo que podemos hacer. Queremos que tengas el día perfecto sin que te preocupes por el dinero. Melissa estaba ahí, asentía como si fuera lo más normal del mundo, como si finalmente mis padres estuvieran haciendo lo correcto. Yo estaba súper desconfiada, la verdad, porque después de 28 años de ser la segunda opción, esto no tenía sentido. Pero James me dijo que tal vez realmente estaban cambiando, que la gente puede reflexionar y mejorar. Aceptamos su oferta, pero les dejé claro que ya teníamos todo contratado y que el presupuesto era de 36,000, que no íbamos a hacer nada extravagante. Mi papá dijo que no había problema, que solo quería que yo fuera feliz. Los siguientes 2 meses ellos pagaron directamente a todos los proveedores, yo les pasaba las facturas y ellos las cubrían. Fue extrañamente fácil, y por primera vez en mi vida sentí que me estaban tratando como a Melissa. El día de la boda fue absolutamente perfecto. El clima estaba increíble, el venue se veía hermoso, mis amigas me ayudaron a arreglarme, y cuando me vi en el espejo con mi vestido puesto, me sentí como una princesa. James lloró cuando me vio caminando hacia el altar, y honestamente fue el momento más feliz de mi vida hasta ese punto. Mis padres estaban en primera fila viéndose orgullosos, mi mamá lloraba, y mi papá me guiñó un ojo cuando pasé junto a él. La recepción fue increíble, bailamos toda la noche, el DJ estuvo genial, la comida deliciosa, y cuando James y yo nos fuimos como a la medianoche en el auto lleno de latas y con un letrero de recién casados, yo pensaba que finalmente había tenido mi momento de ser la hija importante. Nos fuimos de luna de miel a Cancún por una semana, nada súper lujoso pero bonito, una semana de playa y piñas coladas, y simplemente disfrutar de ser recién casados. Regresamos un domingo por la noche súper relajados y felices, con ese bronceado post-playa, y todavía en nuestra burbuja de felicidad conyugal. El martes por la mañana estaba revisando el correo mientras tomaba café antes de empezar a trabajar desde casa, ya sabes, todas esas cartas de felicitación y tal vez algún cheque de regalo de familiares lejanos, y encuentro un sobre grande de mis padres. Lo abro pensando que tal vez es una carta bonita o fotos de la boda o algo así. Era una factura. Una factura detallada hasta el último centavo de todo lo que habían pagado para la boda. Venue, $12.5. Catering, $8.2. Flores, $2.1. $1.8. Fotografía, $4.5. Y así, seguía página tras página, cada maldito gasto, detallado con recibos escaneados adjuntos, hasta la propina que le habían dado al ballet. El total era $34.445, 89. Y al final decía, pago total requerido dentro de 30 días. Después de esa fecha se aplicará un interés del 5% mensual, como si fuera una factura de una compañía de servicios o algo así. Me quedé ahí sentada mirando ese papel, sin poder procesarlo. James estaba en su oficina trabajando, y yo simplemente no podía moverme. Leí la factura como 5 veces pensando que tal vez estaba malinterpretando algo, que tal vez era una broma de mal gusto, o que había una carta explicativa que se había caído del sobre, pero no, era real. Mis padres me habían facturado mi propia boda 2 días después de haberme casado. Empecé a temblar, literal sentía como si me fuera a desmayar, y lo único que podía pensar era, ¿por qué? ¿Por qué harían esto? ¿Por qué no simplemente decirme desde el principio que era un préstamo o que esperaban que les pagara? ¿Por qué hacerme creer que finalmente me estaban tratando como así, Melissa? Cuando James salió de su oficina y me vio, me preguntó qué pasaba porque aparentemente estaba pálida como fantasma. Le mostré la factura y él también se quedó en shock. Nos sentamos juntos en el sofá tratando de entender qué demonios estaba pasando. Él quería llamarlos inmediatamente y exigir una explicación, pero yo sabía que eso no serviría de nada. Conocía a mis padres, y sabía que tenían alguna explicación retorcida, preparada, o simplemente dirían que estaba sobreactuando. Pasé los siguientes 2 días en una especie de neblina mental. No podía concentrarme en el trabajo. Apenas comía. Solo le daba vueltas y vueltas a todo en mi cabeza. ¿Cuándo habían planeado esto? ¿Fue siempre su intención facturarme? ¿O decidieron hacerlo después? ¿Le hicieron lo mismo a Melissa, y ella simplemente pagó sin decir nada? Aunque sabía que la respuesta a esa última pregunta era no porque a ella le dieron $400,000 de regalo, no, una factura. Llamé a Melissa para preguntarle si sabía algo, y ella dijo que no tenía idea,
que le parecía horrible lo que habían hecho, pero que tal vez yo estaba malinterpretando sus intenciones. Malinterpretando. Como si hubiera alguna forma de malinterpretar una factura con fecha de vencimiento e intereses. El jueves de esa semana me senté y escribí un cheque por el monto completo. James trató de convencerme de que no lo hiciera, de que los confrontara primero, pero yo sabía lo que tenía que hacer. Incluí una carta con el cheque, que básicamente decía: aquí está el pago completo por los servicios de ustedes como padres de la novia. Consideren esto como pago final de cualquier deuda que haya tenido con ustedes durante mis 28 años de vida. No esperen volver a saber de mí. La envié por correo certificado para asegurarme de que la recibieran y luego los bloqueé a ambos de mi teléfono y redes sociales. James hizo lo mismo. Durante como 2 semanas no pasó nada, y yo empecé a pensar que tal vez lo habían entendido y me iban a dejar en paz. Pero entonces empezaron los mensajes de familiares. Mi tía, por parte de mi mamá, me llamó diciéndome que era una desagradecida, que después de todo lo que mis padres habían hecho por mí, así les pagaba. Mi primo me envió un mensaje largo diciendo que estaba destruyendo a la familia por algo tonto. Incluso la abuela de mi papá, que tiene como 90 años, me dejó un mensaje de voz diciendo que estaba decepcionada de mí. Era como si mis padres hubieran lanzado una campaña de desprestigio en mi contra con toda la familia extendida. Lo que realmente me voló la cabeza fue el email que recibí de mi mamá, como una semana después. Ni siquiera sabía que tenía mi email personal. Normalmente nos comunicábamos por teléfono o mensaje de texto. El email decía que la factura había sido una lección de vida, para enseñarme el valor del dinero y la importancia de la familia, que ellos siempre habían planeado darme $100 como regalo de bodas una vez que yo madurara y entendiera el gesto, pero que como había reaccionado tan mal y había sido tan irrespetuosa, ahora ya no me iban a dar nada. Que debería estar agradecida de que me hubieran dado la oportunidad de pagarles en lugar de arruinar mi crédito demandándome. Leí ese email como 10 veces sin poder creerlo. Una lección de vida. Me habían humillado y traicionado en lo que se suponía era uno de los momentos más importantes de mi vida, como una maldita lección de vida. Y ahora querían hacerme creer que siempre habían planeado darme dinero, pero que yo había arruinado todo con mi reacción. Era manipulación pura, gaslighting del bueno, y lo peor es que probablemente algunos familiares les creían. Esa tarde misma fui al banco con mi teléfono y usé la aplicación para hacer depósito móvil del cheque que les había enviado. O sea, básicamente lo cancelé antes de que ellos pudieran cobrarlo. No me importaba. Si querían jugar sucio, yo podía jugar. Más sucio. James dijo que técnicamente eso podría causarme problemas legales, pero honestamente no me importaba en ese momento. Estaba tan enojada, tan herida, tan cansada de todo, que solo quería que se jodieran. Al día siguiente Melissa apareció en mi apartamento. No llamó antes ni nada. Simplemente apareció tocando el timbre como loca. Yo estaba adentro y podía escucharla gritando a través de la puerta que tenía que hablar conmigo, que lo que estaba haciendo estaba mal, que estaba rompiendo el corazón de nuestros padres. Le grité de vuelta a través de la puerta que se fuera o llamaría a la policía. Ella siguió ahí como por media hora más gritando cosas hasta que eventualmente se fue. Nunca abrí la puerta. Esa misma noche recibí una llamada de un número que no tenía bloqueado. Era mi tío, el hermano de mi papá, con quien prácticamente no tenía relación porque vivía en otro estado. Pensé que iba a ser otra persona llamándome para decirme lo terrible que era, pero en lugar de eso me dijo: Lauren, necesito contarte algo. Resulta que hace como 20 años, cuando mi tío se casó, mis abuelos, los papás de mi papá, le hicieron exactamente lo mismo. Le prometieron pagar su boda, lo hicieron, y luego le enviaron una factura. Cuando él se negó a pagar, le dijeron que lo iban a desheredar, y básicamente cortaron contacto con él durante años, hasta que finalmente pagó para mantener la paz familiar. Me dijo que cuando se enteró de lo que me había pasado, supo inmediatamente que mi papá había aprendido esa táctica de manipulación de sus propios padres, y que probablemente yo no era la primera ni la última en experimentarlo. Esa conversación me cambió todo. No era solo que mis padres fueran malas personas conmigo específicamente, era que habían aprendido este comportamiento tóxico de generaciones anteriores, y ahora lo estaban perpetuando. Era un patrón, una forma retorcida de mantener control sobre sus hijos usando el dinero como arma. Mi tío me dijo que él había pasado los últimos 20 años en terapia, tratando de deshacer el daño psicológico que esa experiencia le había causado, y me recomendó que yo hiciera lo mismo, que cortara contacto completamente porque gente así no cambia. Como a las 2 semanas de todo esto, mi papá me dejó un mensaje de voz.
Había logrado llamar desde un número diferente que yo no tenía bloqueado. Su voz sonaba cansada, casi vulnerable, y solo decía: Lauren, por favor, necesito hablar contigo. Solo dame una oportunidad de explicarte. Te amo. Y colgó. Ese mensaje me rompió un poco porque parte de mí, esa parte pequeña e infantil que todavía quiere la aprobación de sus padres, quería creerle. Quería creer que tal vez se había dado cuenta del daño que había causado y quería arreglarlo. Le mostré el mensaje a James y él me dijo que la decisión era mía, pero que tuviera mucho cuidado. Pasé como 3 días pensándolo, y finalmente decidí encontrarme con mi papá. En un café público, en territorio neutral. Le mandé un mensaje desde el email diciéndole dónde y cuándo, y que vendría sola pero que James estaría esperándome en el auto afuera por si algo salía mal. La reunión fue extraña. Mi papá llegó con un sobre manila que puso sobre la mesa entre nosotros. Me dijo que había hablado con mi mamá, y que habían decidido que querían devolverme el dinero que había pagado, que se habían dado cuenta de que habían cometido un error. Abrí el sobre y había un cheque por $34.445, 89. Me quedé mirándolo sin tocarlo. Le pregunté por qué habían hecho todo esto, y él empezó con la misma historia de que era para enseñarme una lección, que querían que valorara las cosas, bla bla bla. Le dije que eso era basura, que Melissa había recibido $400,000 sin ninguna lección de vida, que esto no tenía nada que ver con enseñanzas y todo que ver con control y favoritismo. Se puso defensivo diciendo que cada hija era diferente, que Melissa necesitaba más ayuda porque tenía una hipoteca grande y yo tenía un buen trabajo. Le dije que cuando Melissa recibió ese dinero, ella también tenía un buen trabajo, que esa excusa no tenía sentido. Entonces cambió de táctica y dijo: qué bueno, que tal vez habían sido injustos conmigo a lo largo de los años, pero que ahora estaban tratando de arreglarlo devolviendo el dinero. Le pregunté por los supuestos $100,000 que decían iban a darme como regalo. Se quedó callado. Obviamente, esa parte había sido mentira. Le empujé el sobre de vuelta a través de la mesa y le dije que no quería su dinero, que lo que quería era que me trataran como a un ser humano, como a su hija, no como a una segunda opción que solo importaba cuando les convenía. Que había pasado 28 años sintiéndome invisible en mi propia familia y que ya estaba cansada, que podía quedarse con su dinero y su culpa, y que no esperara volver a saber de mí a menos que estuvieran dispuestos a ir a terapia familiar y realmente trabajar en su comportamiento tóxico. Se quedó ahí sentado sin saber qué decir, y yo simplemente me levanté y me fui. Han pasado casi 3 meses desde entonces. No he hablado con mis padres ni con Melissa. Algunos familiares siguen enviándome mensajes ocasionales diciéndome que estoy exagerando, que la familia es familia, y que debería perdonar. Otros, sorprendentemente, me han apoyado en privado diciendo que siempre notaron el favoritismo, pero no sabían qué decir. Mi tío me manda mensajes cada par de semanas solo para ver cómo estoy, lo cual es lindo considerando que básicamente éramos extraños antes de esto. James y yo estamos bien, la verdad. Nuestra relación se ha fortalecido un montón con todo esto. Empecé a ir a terapia hace como 1 mes y medio, y está ayudando muchísimo a procesar todo. No solo lo de la boda, sino años y años de sentirme menos que mi hermana. Mi terapeuta dice que establecer límites firmes es saludable y que no tengo que sentirme culpable por priorizar mi bienestar mental sobre las expectativas de mi familia. No sé qué va a pasar a largo plazo. Parte de mí extraña la idea de tener padres normales, de tener esa relación que otras personas tienen con sus familias, pero estoy empezando a aceptar que esa nunca fue mi realidad y probablemente nunca lo será. Y está bien. Tengo a James, tengo a mis amigos, tengo una vida que construí por mi cuenta sin la ayuda de nadie, y eso es algo de lo que puedo estar orgullosa. La semana pasada era domingo por la mañana y estaba haciendo waffles para el desayuno, mientras James preparaba café. Sonó mi teléfono con un número desconocido, y por un segundo me tensé pensando que tal vez era alguien de mi familia otra vez, pero era solo un spam call. James notó mi reacción y me abrazó por detrás mientras yo estaba junto a la estufa y me dijo: «¿Estás bien? Estamos bien. No necesitamos nada más que esto». Y tenía razón. Por primera vez, en mucho tiempo, me sentí genuinamente en paz con todo, como si finalmente estuviera exactamente donde debía estar, rodeada de las personas que realmente me aman, sin condiciones ni facturas ocultas. Y eso, supongo, es suficiente por ahora.